Bueno, yo he elegido la escena de Hamlet y Ofelia, la escena 4, donde Polonio y Claudio se encuentran escondidos tras el espejo para ver si la causa de la locura de Hamlet es pasión de amor o no. Y bueno, voy a escribir un poco esta escena, lo que a mí me ha transmitido. Con fe ciega en el amor, arriesgando el latir de la razón, se halla Ofelia en esa entrega de su corazón a un Hamlet despojado de vida. Ello discurre ante la mirada atenta y dominante del padre fálico y del rey en un contexto discursivo soberano. Ofelia, con cierta cautela y congoja, pues es desprovista de su intimidad, se arriesga a demandar a Hamlet que recuerde de nuevo su amor. Hamlet, sin pestañear, golpea las pruebas de su idilio y repudia el brillo fálico de Ofelia. No vaya a ser que la honestidad case con la belleza en su realidad. Así pues, manda a Ofelia a un convento, donde ella sí pueda enclaustrar su pureza, a diferencia de su madre. Por su parte, Ofelia, horrorizada y presa de la agresividad que impera en Hamlet, no puede dar cuenta de lo que acontece ante imperantes miradas. Alerta, Ofelia, alerta, querida hermana, aléjate del certero peligro del deseo. Se halla también oculta en su corazón la advertencia vana de su hermano, pues la presión masculina en su vida hace de su falso ser una desdichada. Para colmo de males, al poco yace muerto su padre, y brota la locura de Ofelia, como una forma de convertir el dolor y el infierno de lo vivido en una dulce nostalgia. Pero no compensa así la falta de sustento de su ser. Por ello, si debe haber otra forma de vivir para ella, será entre flores y cánticos en la eternidad. Ahora bien, que el destino de Ofelia, como concepto, sirva como un ejemplo más para transformar el rumbo de ese nuestro destino, ampliando esa cadena significante mientras vivimos esta experiencia llamada vida. Muy bien. ¿Quieres hacer un comentario ahora que nos podemos explayar un poco más? Bueno. O sea, es un comentario, si parece. Pues Viendo de la obra, por qué la acá dedica tanto tiempo, por qué nos también un montón de clases, y por qué ese trabajo y, por así decirlo, cómo te has sentido a la hora de ¿no? Por favor. Pues la verdad es que cuando empecé a hacer, bueno, vi la película y también me amplié un poquito más por escrito. Sí que es verdad que tenía claro que iba a hacer a Hamlet, o sea, tenía clarísimo que lo iba a hacer, pero a medida que iba escribiendo, hola, a medida que iba escribiendo, todo el rato me salía la escena de Hamlet y Ofelia y no sé, no supongo que porque me resonó algo de ella, fue como que empecé esa escena como a, a transmitir lo que ella misma me estaba transmitiendo. Y la verdad es que es algo que se ve mucho en la actualidad también, esa parte de cómo las personas muchas veces están ciegas o apuestan un poco por ese deseo, por ese amor que les invade o esa impulsividad, pero muchas veces condicionadas pues por los deseos de los otros, más que por ellas mismas. Entonces, ahí supongo que me resonó y lo hice por eso. O sea, tampoco... Tú eres de los que también piensas que Hamlet, leído de esta manera, es una obra actual. Sí, totalmente, sí, ¿No? Totalmente, sí. Me ha recordado sobre todo sí, porque al final es como esa forma de posponer de Hamlet de algo que tampoco él sentía que era algo que le pertenecía, el tener que vengarse. Entonces, estaba haciendo cosas, de hecho es como nos pasa a casi todos, hacemos cosas que nos sentimos como obligados a hacerlas y es como nos obligamos nosotros, pero en realidad no es algo que te manden de fuera, o sea, es como que está esa parte que tú cargas con ella y te dejas llevar y al final pues bueno, es tu condena, nos condenamos al final. Y sí, la verdad es que la obra sí que es bastante actual en muchos aspectos, no solo por Hamlet, lo que le pasa a Ofelia, entonces quería un poquito reflejar, hacer un comentario sobre todo como protagonizando a Ofelia, pero también haciendo una pincelada de Hamlet, porque al final también el cómo se ve Hamlet, o sea, o cómo se ve, cómo ¿cómo decirlo? Cómo ahí se produce como un brote, un quiebre en su vida a raíz de la muerte de su padre y es como que no deja a su madre pues, que haga lo que quiera y eso le afecta a su propia elección de objeto, que es, en este caso es Ofelia.
Y ahí se ve como su propio quiebre también le afecta y arrasa incluso con su objeto, por así decirlo. Bueno, ¿Ya lo has leído? sí, lo he leído. Pero como no dejarás que apareciera grabada, no te daría permiso para esta selección. Si ves esos comentarios, no. Gracioso, no. No. Has pillado desprevenido. Bueno, después incluso invita a tus compañeros, ya que tenemos tiempo, que si quieren hacer alguna pregunta. Porque no, son muy interesantes. Sí, claro. ¿Tenéis alguna Ayer, pregunta? yo estaba aquí presente desde ayer, una observación a Sara respecto a su... ¿No? ¿Qué has elegido? ¿La escena de Hamlet y Ofelia que Sí. está desde el ser y no ser? No, bueno, sí, esa parte donde está Claudio y Polonio escondidos tras el espejo para ver si la causa de la locura de Hamlet era la pasión de amor o no. Ajá. Entonces he escogido como esa escena entre los dos, cuando Hamlet, pues al final la rechaza a ella Sí, con esa cuando agresividad. hablan los dos. ¿La has leído también la escena? Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, Sí. bueno. No, que no, por tu formación de psicólogo, en la facultad, al menos el tema de la procrastinación, ¿no? Perseguía, ¿no? ¿Ves alguna diferencia, como hemos estudiado en la universidad, como psicólogos, lo de la procrastinación, y quizá el posible viraje diferente que le da Lacan, ya que él también habla, ¿no? Lo pone en inglés, procrastinate, ¿no? Es decir, ¿ves un poco ahí una diferencia o no? En ese sentido, ¿ves algo homogéneo en relación a la tardanza, la procrastinación de Hamlet para el mandato paterno? Me parece. Yo lo veo bastante similar, al menos hay paralelismos, sí. O sea, puede ser que bueno, cada uno con su complejo de Edipo y con las cargas que lleva, pero sí que es verdad que me parece bastante similar el cómo se refleja en Hamlet, en la obra y en lo que está pasando también en la actualidad, e incluso desde cómo se estudia desde el plano de la psicología. Claro. O sea, es que es como estamos atrapados como en la misma dinámica o en esa estructura al final, que lo intentamos como controlar desde esa parte más consciente y hay algo más, hay una fuerza que impera sobre esa conciencia que creemos. Claro que a nivel consciente es tardanza, retardo, procrastinación, pero quizá a nivel inconsciente se puede entender, pues nos íbamos un poco a lo freudiano, desde el punto de vista de que hay algo que inhibe la acción, por ejemplo, a la mañana. Pero ahí tendríamos nuestro posible trabajo a nivel inconsciente, pero a efectos prácticos es lo mismo, es la postergación, ¿no? Porque digo, Tiene ese en ese resultado, sentido, sí. pues, Es, ¿no? Como... la consecuencia es la misma, digamos. Muy bien, muchas gracias. Nada. Voy a pinchar alguna de las